mí me encanta cuando DJ Bascour pone estas canciones. Porque me hace sentir, ¿sabéis cómo? ¿Cómo? Como coreana. Obvio, pues amiga, Blackpink, todo el rato míranos cómo estamos vestidas. Bienvenidos a un Deberíamos hacer nuevo algo así un día, capítulo. perdón. Ay, perdón, amiga, perdón, ¿qué estabas diciendo? Que deberíamos hacer un día que hay pop. Ah, sí, Y un chao. día, por ejemplo. Un Videum. Oye, bienvenidos a Orgullo Late. Estamos comenzando este programa maravilloso, amiga. Yo te tengo que contar algo. ¿Qué? Venía rumbo al canal, ¿Ya? amiga, y me gritaron de un auto. Me molestaron, como suelen hacerlo 2021, con nosotros, amiga. con nuestro colectivo LGBTIQ+. ¿Qué hiciste tú, amiga? ¿Ah? Nada, pues caminé más fierce nomás, ¿cachai? Como que me empoderé más y así como que filo, chao. Agarré mi cartera, me subí a los tacos y seguí caminando. Qué lata. ¿Qué me importa a mí? La otra vez nos pasó igual, ¿te acordás que nos estábamos Sí. haciendo una foto? Yo Así creo es. que hoy día como que la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y todas las fobias en relación a la comunidad LGBTIQ+, como que no sé si están más visibles, ¿cachai? O aumentaron, pero encuentro que heavy debería ser todo lo contrario. Bueno, Gansa, el año 2019 fue un año súper como complicado también para nuestro colectivo LGBTIQ+, ¿cachai? Como que fue un año alto en violencia de género, asesinatos, amiga, crímenes. Impunidades. Heavy. Entonces, Heavy. como que, y así va aumentando, pues, Sí, bueno, de ¿cachai? hecho, no solo para la comunidad, sino que el año 2019 fue considerado en algún momento como uno de los años más brígidos en términos de la violación sistemática de los derechos humanos. Así es. Hubo un aumento también como en el acoso laboral también hacia nosotros, Sí. los colectivos. Sí, las denuncias aumentaron justo en el ámbito laboral. ¿Sabes cuánto, amiga? 157,1%. Heavy. O sea, no es un 2%, es un 157,1%. Heavy, y Es demasiado. Y eso que fue, estamos empezando el año 2021 y esto fue pre-pandemia. Así es. ¿Qué irá a hacer de este año 2021? Yo igual encuentro como que ahora me quiero poner positiva y démosle un twist, como cuando hacemos la impro. ¿Y cómo va a ser? Un hop. Un hop de 2021. 38 personas de la comunidad están como candidatos para la próxima constitución, entonces podemos generar cambios. Así es. Así que hoy día vamos a estar conversando con una candidata amiga que es amiga de nosotros. A nosotros nos encanta. Muchas gracias. Y nada, pues amiga, es una de las favoritas que estamos apostando por el Distrito 10, oye, para que escriba la nueva constitución. Lógico, y Oh. para que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo y no existan ya nunca más. Así es. Que la Constitución se asegure de darnos un espacio seguro en el cual vivir. Así es, así que comenzamos el Orgullo Late del día de hoy, así que no se muevan de las pantallas de Día X, ya comenzamos. Y tal como les adelantaba mi Gansa en el intro del programa, hoy día nos acompaña aquí una mujer que yo creo que, amiga, va a dar muchísimo que hablar en este proceso, porque la revolución tiene que ser transfeminista o no va a ser. O en no. el estudio del Orgullo Late, Emilia Schneider. ¿Cómo está, Emi? Bien, cansada, pero bien. Han sido días de... Si bien no ha partido la campaña, estamos igual haciendo hartas actividades, así que ha sido duro, pero estoy contenta por todo el apoyo que he recibido y contenta de estar acá con ustedes. Sí, pues nosotros hemos tenido varias veces la oportunidad de conversar con la Emilia. A nosotros nos encanta tu visión, tu opinión. Hace rato que te estábamos ahí como nosotros hueveando, como para que viniera y toda la cuestión. Así que hoy día se cumplió. Así que bienvenida aquí a Orgullo Late. Oye, Emi, como decís tú, todavía no empieza la campaña como oficial, pero tú ya estás moviéndote, te hemos visto por distintos lados, ¿cachai? No sé, de repente como, digámosle a la gente, como los 3 puntos importantes que tiene la campaña de la Emilia para ser constituyente en el Distrito 10. Justo son 3 puntos como los que siempre en general presento como ideas generales. El primero, y yo creo que es el más relevante, es, bueno, obviamente tener una perspectiva feminista y desde las disidencias sexuales para todo el problema constitucional, además de incluir cuestiones específicas como el derecho a la identidad, derecho a una vida libre de violencia y libre de discriminación, etcétera, que en el fondo podamos plasmar esa perspectiva en todos los artículos, porque en nuestra comunidad también somos trabajadores y trabajadoras, ciudadanos, estudiantes, y a veces nos tratan de dejar un poco al margen de esos grandes temas y tenemos mucho que decir, por lo
mismo que decían ustedes en la intro. Ese como primer tema. El segundo, ampliar la noción de democracia que se tiene en la Constitución. Tenemos que cambiar hoy día la Constitución del 80, la Constitución de la dictadura, consolida un sistema político súper impermeable, donde las organizaciones sociales no tienen nada que decir. Un Congreso que en realidad tiene pocas potestades frente a una figura del presidente con muchas atribuciones. Entonces ahí, en el fondo, lo que estamos planteando es, de partida, generar mayores contrapesos entre el Congreso y el presidente, y además, y esto es lo más importante, ampliar espacios de participación ciudadana, de control ciudadano, para todas las decisiones que se toman en las instituciones, para la elaboración de políticas públicas. En general, tener más y mejor democracia en Chile. Y en tercer lugar, bueno, creo que una demanda que yo creo que todos compartimos y que en la revuelta social agarró mucho vuelo también, y que, bueno, las movilizaciones en los últimos 10 años también, y que es garantizar derechos sociales. Y eso implica no solamente dejarlos escritos, bueno, derechos sociales, sexuales y reproductivos, claro. No solamente dejarlos escritos, sino también velar porque estos se puedan cumplir en serio. Y eso implica tanto que sean exigibles a través de mecanismos como... De distintos mecanismos, como que en la misma Constitución hayan disposiciones que permitan repartir la riqueza que hay en Chile para financiar esos derechos y reconstruir lo público que es garantía de esos derechos. Esas son como las tres ideas. Oye, Emi, yo decía al principio como que la revolución tiene que ser transfeminista o no. ¿Cuál crees tú que es hoy día el rol de las mujeres trans dentro del feminismo? Yo creo que ha sido un tema muy polémico primero. Primero, yo creo que somos totalmente parte del feminismo, las personas trans. Yo creo en un feminismo que en el fondo no pone tanto el acento en quiénes somos, en nuestras identidades, porque efectivamente vivimos de distintas maneras las violencias, discriminaciones, etc. Sino que un feminismo que pone más el acento en la sociedad que queremos construir. Y en ese sentido yo creo que lo que podemos aportar las mujeres trans a los grandes debates que hoy día se está dando el feminismo y las personas trans en general, y al proceso constituyente es, en el fondo, ser capaces de también llevar la perspectiva de los dolores de nuestra comunidad históricamente. O sea, la comunidad trans es una comunidad históricamente excluida, no solamente de la política, sino de todos los espacios. O sea, la mayoría de las mujeres trans en Latinoamérica se dedica al trabajo sexual por imposición. Entre el 90 y el 95%. Así mismo, atrévete. Y tenemos una expectativa de vida súper baja en general. 30 años. Claro, la cansa la luz. Eso, la Wikipedia, la colapedia le dice. La colapedia. Entonces tenemos mucho que aportar desde esa visión, pero también creo que desde una visión más general, y que algo que nos hemos propuesto desde mi candidatura, que es en el fondo representar a un grupo que son las disidencias sexuales, históricamente excluido de la política, y que esa exclusión de la política se ha traducido en que nuestras reivindicaciones, nuestras problemáticas no están presentes en el debate público, y por lo tanto nuestras vidas están precarizadas. Entonces, a partir de esa experiencia, creo que podemos interpelar y representar a muchos otros grupos que han vivido, o grupos de la sociedad que han vivido lo mismo. Claro. Y desde ahí pensar en, por ejemplo, cómo transformar la democracia, que es como el logo, o sea, el eslogan de nuestra campaña, como transformemos la democracia. Creo que desde ahí hay harto que aportar desde esas experiencias, tanto de activismo como de las vivencias y dolores de nuestra comunidad. Claro. Oye, Emi, ¿es el conservadurismo como un gran enemigo que tenemos en este minuto? ¿Cachai? Que nos hace como... nosotros vamos remando para allá y el conservadurismo hace que está remando para acá, ¿cachai? ¿Cómo luchamos contra el conservadurismo? Yo creo que ese es un temazo. Es que yo efectivamente creo que el conservadurismo hoy día es uno de los grandes enemigos, no hoy día, sino históricamente. O sea, vemos como se han opuesto a la pastilla el día después. O sea, en Chile hace poco había gente que se oponía al divorcio. Así es. Como una cuestión... Y fueron los primeros en divorciarse. Y son los primeros en divorciarse. Saludos para usted y para ella. Besitos, Marcela Cubillos. Saludos. Saludos a todos, saludos. Sí, y eso es súper cuático. Entonces, se han opuesto a todos los cambios, y hoy día que tenemos una crisis política y social tremenda, dicen como, oye, pero ¿qué pasó? Cuando se han opuesto a todo, y yo creo que eso también responde como lo que decía al principio, una política y un debate público que en general en Chile ha estado solo reservado para los empresarios y los conservadores. Yo creo que el conservadurismo ha cooptado demasiados espacios. Entonces yo creo que cómo enfrentarlo, bueno, yo creo que hay que seguir en la misma línea que hemos seguido. O sea, como creo que el movimiento feminista, disidencia sexual, los movimientos sociales en general han ido quebrando con ciertos mitos, sentidos comunes que habían instalado los conservadores a punta de movilización, de organización, de visibilizar estas cosas. Y en el proceso constituyente yo creo que tenemos harto que hacer, y por eso yo hacía tanto hincapié en el tema de la democracia. O sea, muchas veces, por ejemplo, cuando se discutió la educación sexual integral en el Congreso, que yo creo que es una cuestión que hay que velarla en la constituyente, en el Congreso, en donde sea,
se pierde por falta de quórum. No porque haya una mayoría en contra, se pierde por falta de quórum. Entonces, eso significa que la gente no va a participar de la votación, no va a hacer su pega. Se pondrán de acuerdo entre ellos así como nos vamos. Pero lógico, ¿qué duda cabe, mamacora? ¿Qué duda cabe? Y en el fondo se termina imponiendo una minoría que vota en contra, que nos veta, porque eso al final es lo que pasó. Yo no me acuerdo cuántos no fueron a votar, pero lo más sustantivo era que en el fondo una minoría nos dice que no a algo que una mayoría quiere y que yo creo que en las calles también hemos venido reclamando hace mucho tiempo. Entonces ahí yo creo que en el proceso constituyente hay granitos de arena que aportar, que por supuesto no lo van a solucionar todo, esto es una pelea muy larga, pero que en el fondo pueden hacer que nunca más, no sé, 12 votos sean más que 24 votos, que no haya tanta, digamos, burocracia para tramitar proyectos de ley, y sobre todo que las mismas comunidades, las organizaciones, por ejemplo, de disidencia y diversidad sexual tengamos mucho que decir en las decisiones de políticas públicas que afectan a nuestra comunidad. Yo creo que por ahí hay maneras de ir abriendo esos espacios y de quitándoles espacio a los conservadores. Que la única forma también de que nuestras voces estén representadas y que hablen personas que a nosotros nos representan, ¿cachai? Yo ya no quiero que hablen otros hueones que de verdad, perdona, Perdona que te lo diga. Perdona, yo no quiero que hablen otros hueones por mí, ¿cachai? Yo quiero que hablen de realmente las personas que saben y han sentido todo lo que el colectivo LGBTIQ+ hemos sufrido durante décadas, ¿cachai? Y que lo que dice la Emilia, que es nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestras cuerpos, como que se extrapolan a no solo nuestras cuerpos, sino que representan a un grupo que es mucho más grande. Es heavy. Yo cuando hablabais del conservadurismo y uno empieza como a pensar, como que son tan pacatos y mojigatos, amiga. Tremendo. Y después se dan vueltas las chaquetas y hacen lo que dicen que no hay que hacer. Entonces... Bueno, la misma Jaime Guzmán, hay que decirlo, no mentirlo. Sí, pero ahora sí, yo creo que sin duda igual desde el estallido social se está generando un cambio, ¿cachai? Como en las conciencias de las personas, yo creo, ¿cachai? Como ya el poder está ahí y se mueve así, pero en la calle la gente está cambiando, está saludando al vecino, ¿cachai? Como pequeñas cositas. ¿Cómo veis tú este cambio en la calle? Yo creo que es súper heavy y que yo creo que el 18 de octubre se termina expresando más... desatadamente, pero creo que es un proceso que hace harto tiempo venía dándose, como venimos en un ciclo muy largo de décadas de movilización en Chile, que han ido como un poco a contrapelo de este individualismo que se instala en el modelo económico, pero que también incide en nuestras vidas cotidianas en el fondo, como esta lógica del sálvese quien pueda pasa a ser como enfrentamos la vida finalmente. Y yo creo que de a poco estas movilizaciones estudiantiles, socioambientales, por la salud, etcétera, han venido instalando una idea que más allá de la reivindicación misma, instala que vivimos en colectivo y que la única manera de vivir una vida digna, de socializar finalmente lo que implica vivir, lo que implica las condiciones necesarias para la vida de todos y de todes, solo lo podemos enfrentar de manera colectiva. Claro. Y yo creo que ese es el gran cambio, o sea, de alguna manera que volvamos y que yo creo que es súper heavy, que se vuelva a hablar de que somos un pueblo. Y yo creo que eso muestra como un nuevo sujeto social, colectivo, que empieza a irrumpir en el debate y que tiene muchas características muy distintas al de repente lo que los medios tradicionales tratan de decir que es Chile, un país como moderado, medio conservador. Yo veía en la revuelta social durante mucho tiempo flameó en la estatua, digamos, en la famosa estatua, la bandera trans mucho tiempo, durante toda la revuelta social, la bandera de los pueblos indígenas. Entonces creo que ese nuevo Chile... La bandera del Colo-Colo con la de la U junta. Eso. Ese nuevo Chile exige otro tipo de reconocimiento y exige justamente, yo creo, como entender la vida como una cuestión más colectiva, porque lo que nos vendieron, este modelo de que éramos los jaguares, de que a través del crédito, de que hay que ir solo, de que con eso íbamos a crecer, el éxito, se cayó, porque vivimos endeudados, porque no hay derechos, porque la vida está precarizada y además porque el mismo crecimiento económico está frenado hace mucho tiempo. Si vivimos en un país que genera riqueza a través de recursos naturales explotados, a propósito también de los incendios y las inmobiliarias que hemos vivido estos días. Así es. Y de privatizar nuestras vidas y derechos con la AFP, la salud, la educación. Entonces, como que evidentemente eso se iba a estancar. Entonces, como se cae eso, yo creo que empieza a surgir una respuesta que ojalá termine cuajando más, de que la única manera de enfrentar esto es de manera colectiva. Claro, las comunidades, la importancia de las comunidades. La importancia a mí me encanta la Mira, porque siento que de verdad como que te va haciendo guiños también con otros temas en relación. Sí, pues bueno, sí, hay que decirlo.
decirlo, no omitirlo, ¿cachai? Las cosas por su nombre. Oye, hemos avanzado sin duda, ¿cachai? Sí. Pero también falta mucho. ¿Qué crees tú que debería suceder para que de verdad vayamos teniendo los mismos derechos, ¿cachai? Bueno, se viene una nueva constitución, pero porque de repente hay gente que dice, no, si con la nueva constitución yo me voy a quedar dormido hoy día y al otro día voy a despertar y va a ser todo bonito y, ¿cachai? Cosa que de repente no va a ser tan así, ¿cachai? ¿Qué crees tú que hace falta para tener como un rayado de cancha como bien parejito? Sí, además de esos 3 puntos que... No, a mí me encanta esta pregunta porque creo que es súper importante que aterricemos las expectativas del proceso constituyente y que lo entendamos como un punto de partida y no como que en la Constitución vamos a dejar todo escrito y que al día siguiente, yo voy a tener derechos, casa... Este es un primer paso para terminar con, primero, cerrojos que nos impiden hacer cambios, porque la Constitución ha impedido terminar con el lucro en la educación, permitió la objeción de conciencia institucional en el aborto en 3 causales, y en general una Constitución hecha a la medida de los conservadores y los empresarios. Entonces, bueno, sin ir más lejos, Jaime Guzmán dijo como que la Constitución tiene que estar hecha para que si el enemigo gobierne, parezca que no sean ellos, sino que seamos nosotros. Entonces, ¿qué es más clarito? Lo primero es terminar con eso y yo creo que lo segundo es establecer una hoja de ruta de alguna manera. Por eso yo hablaba de, bueno, yo creo que lo esencial es recuperar espacios de democracia directa, participativa, paritaria, porque creo que así abrimos una posibilidad de ir haciendo posible los cambios que vienen, porque... Aquí vamos a dejar un montón de cosas abiertas, se van a venir un montón de reformas a las leyes orgánicas constitucionales, etc. Y ahí tiene que haber, toda esta energía de movilización tiene que poder canalizarse en espacios institucionales donde podamos incidir. Entonces, por eso yo decía que lo más importante es recuperar nuestra democracia, porque si no vamos a seguir con esta crisis política de representación, donde en el fondo tenemos instituciones que no responden a la ciudadanía, y yo creo que por ahí va la cosa. Y además dejar bien claro cuáles van a ser los valores y principios, o sea, los principios, no me gusta tanto la palabra valores, que van a guiar nuestra sociedad de aquí en adelante. Y en ese sentido yo creo que ahí ya hemos puesto varias cuestiones, o sea, vivir la importancia de lo colectivo, la necesidad de transitar hacia un estado social de derechos, donde efectivamente lo público sea garantía de un mínimo de dignidad para todas y todos y todes, que no sea una miseria, sino que sea dignidad en serio. Ahí yo creo que hay un concepto muy interesante, y yo creo que a través de esas discusiones vamos a poder ir cimentando un camino hacia allá. Y respecto en particular a nuestra comunidad, bueno, yo ahí ya lo decía, o sea, yo creo que está la importancia del derecho a la identidad, no solamente como una cuestión aislada, sino vinculada con el derecho al acceso al trabajo, a la educación, que en el fondo no puedan vulnerar tu acceso a ningún servicio social ni espacio de la sociedad por quien tú eres, además de ser de la comunidad LGBT, sino por un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que por ahí vamos abriendo discusiones que luego se tienen que traducir en otro tipo de transformaciones. Oye, Emilia, nosotros en nuestra sección, usted lo dijo así. Busquilla. ¿Cómo? Sección Busquilla. En la sección Busquilla nosotros estuvimos así como investigando y en CNN dijiste un par de cosas que generaron ahí como, qué heavy. Viralizaciones. Viralizaciones varias, mira, queremos que revisemos una para que comentemos. A ver lo que dijo la Emilia, dice, si nos vamos a cuáles son las bases ideológicas de la Constitución actual, a cómo se configura el derecho de familia, claramente se da un reconocimiento a la familia tradicional, heterosexual y quedan fuera todos otros tipos de familias. Lo dijiste, nosotros vimos el video, lo compartimos, le tapaste la boca a un montón de gallos ahí. Cuéntanos un poquito de esta frase, Emilia incendiaria. Sí, yo me sentía en un backstage de amigas y rivales ahí, pero full palabreando a los caballeros, les mando besitos a todo esto. Sobre esa frase es que hay una cuestión que nosotras en nuestra campaña hemos revisado mucho y es que, digamos, el principio de nuestra Constitución se habla de que el núcleo fundamental de la nación, de la sociedad, de la familia. Es la familia. ¿Y cómo está conformada esa familia? Claro, y nadie lo define y en la entrevista en CNN, de hecho, por ahí el exministro decía como, no, pero ¿quién se atreve a definir familia? Yo creo que esto tiene que ser un concepto muy amplio, pero en la realidad, si no miramos, es así. Si miramos las discusiones de la Comisión Ortúzar que hizo la Constitución, la legislación y la realidad cotidiana que vivimos, solo hay un tipo de familia que está reconocida. Y eso es grave, no solamente por un capricho nuestro, sino porque en el fondo la familia es una unidad desde la cual se piensa la seguridad social, porque el Ministerio de Desarrollo Social es el Ministerio de Desarrollo Social y la familia.
Entonces, de alguna manera, todas las políticas de apoyo social se piensan desde ahí, y eso excluye un montón de otras formas de organizar la vida. Entonces yo creo que hay que cambiar eso de la Constitución para que efectivamente le demos un reconocimiento a lo que yo creo que es la base de la sociedad de alguna manera, las personas, sus comunidades, ese tejido social en el fondo. Y ahí yo lo decía también, como las distintas maneras de organizar el cuidado, Así es. de organizar la vida, de socializar los costos de lo que implica vivir. Y yo creo que eso hay que darle reconocimiento, no solamente para que quede escrito, sino para darle un rol en la toma de decisiones. Por ejemplo, que, no sé, los territorios organizados decidan respecto a los proyectos que inciden en su vida, en sus territorios. Claro. Y además de que avancemos hacia el reconocimiento de todo tipo de familia. Oye, y, no solamente homo-lesboparentales, sino también Claro. de repente monoparentales que también se Exacto. quedan afuera. Sí. Exacto. Y familias constituidas por hermanas, tíos, Eso. primas. Vayan a ¿cachai? darse una vuelta y a ver la realidad nomás, y sabéis que de verdad es lo que uno vive diariamente, es lo que uno ve con sus amigos, con sus primos, con la gente que uno se rodea. Vayan a darse una vuelta, observen la realidad, no vivan en una burbuja y démosle para adelante. Sí, y en nuestra Eso, siguiente digo. sección, que tiene que ver con la Digo. familia, que se llama ¿cuáles son las cosas que ha hecho la derecha para suprimir este entendimiento de la familia como en la realidad históricamente? ¿A qué cosas se ha opuesto la derecha? Que, bueno, ahí yo estaba con el ex ministro que decía como, no, pero yo voté a favor del AU, qué sé yo, pero él no puede hacerse solo cargo de lo que él votó. Hay una coalición que históricamente se ha opuesto a la identidad, a la ley de identidad de género. Fue un debate larguísimo, incluso después de que se aprobó, claro, ahí se han vuelto algunos votos, etcétera, pero fue un trámite de años, Por lo menos 5 años estuvo por ahí lo menos 5 durmiendo. años, donde a nuestra comunidad la postergaron. Una ley de identidad de género que dejó afuera además a menores de 14. Así es. Sí. Y eso reproduce el ciclo de la violencia de alguna manera, porque los menores de 14 en el fondo viven esa exclusión, esa discriminación en sus colegios, y eso incide también en las tasas de desescolarización. Y en el fondo ese es el círculo de violencia y exclusión que vivimos las personas trans. Se han opuesto al matrimonio igualitario, que si bien yo lo decía ahí, no me parece una prioridad, sí se han opuesto a esas discusiones. Se han opuesto a los derechos filiativos para las familias homo-lesboparentales, y un montón de otros debates. Entonces lo que yo le decía ahí al ex ministro en el fondo es que claro, que él se vestía de progre, etcétera, y él me decía, pero no vivamos del pasado, pero tenemos que acordar qué es lo que nos llevó a donde estamos hoy día. Y son 30 años de la exconcertación y la derecha bloqueando cambios, administrando el modelo de la dictadura sin cambiarlo, y hoy día tenemos una crisis política por eso, porque en el fondo la política no nos respondió a las necesidades que teníamos. Nos movilizamos muchísimo. Chile es un país que se moviliza muchísimo y que exige cambios y que tenemos esperanza y depositamos esperanza en movimiento, y chocamos contra una muralla que son esa política de esos 30 años y esa democracia restringida. Entonces, de alguna manera yo creo que es como, eres muy patúa decir como, no, oye, pero si yo no me he opuesto, como, ¿por qué me achacáis esta responsabilidad? Sobre todo si vemos cuál es la lista de la derecha. Sí, o sea, po. en mi distrito va Teresa Marinovich, que es negacionista de derechos humanos. Terrible. Quizás que no hay de que odio. mencionarla porque si no se te puede pasar algo. No se va a Eso. caer un foco. Y uno que ha pasado piola y que se hace el progre y que va a programa, Gonzalo Blumel es También. responsable de violaciones a derechos humanos terribles Que se la está cuando fue llevando ministro pelada. del Interior. Y bueno, y ahí quienes no consideraron que era relevante una acusación constitucional al ministro tendrán que responder también. O sea, hoy día está siendo candidato, y yo creo que ahí faltó establecer responsabilidades políticas, penales, etcétera. Que tenemos una persona que transita en la impunidad con esas cosas. Entonces, a mí no me las traigan más a grabar. No, Claro. Esa niñita no me graba más. No, esa niñita Yo no grabo más esta semana. Oye, Emi, sabéis que bueno, ya nos quedan poquitos minutos para finalizar el programa porque todavía no nos alargan el programa. Pon la No chita. entiendo cómo. Pon ¿Hasta la cuándo? chita. ¿Hasta Oye, cuándo? y nosotros mencionábamos al principio, también salió un reportaje ahí en un diario. Hay 38 candidatos de la disidencia, de la diversidad, etcétera, que a mí me parece que es fantástico. O sea, cuando antes de repente habían elecciones de alcalde, de diputado, era como, si es que veía ya uno, y de repente no Y había. que uno nomás sabía que era. Claro, y Eso. era como, claro, porque está todo en la penumbra, ¿cachai? Ahora con cara ahí en portada, en la foto, y todo me parece fantástico. Todos estos candidatos, de repente, por supuesto que están velando por nosotros también, por nuestra comunidad, ¿cachai? Entre ustedes, ¿cachai? Como, así como de
un datito, como entre ustedes como ¿Hacen que malones? hablan, no, claro, no, ¿Hablar? pero Hacen hablan malones. así como, ¿sabéis qué? Como para rayar la cancha también, porque en el fondo, claro, cada uno está en distintos distritos, Sí. pero también están abogando por cosas que también son muy parecidas, que tienen que ver con nosotros como comunidad. ¿Qué es lo que debería tener como esta constitución en relación a todos estos candidatos? Sí, o sea, de partida yo creo que ojalá salgamos la mayor cantidad, porque la tenemos difícil, nuestra comunidad la tiene difícil, pero tenemos que hacer una voz en el proceso constituyente. Tenemos que darle una voz, no solamente por quienes estamos hoy día, sino también por compañeros que dieron su vida en el fondo, que vivieron la precarización absoluta para que nosotros pudiéramos estar aquí, por ejemplo, hablando en un programa de televisión, yo hablando de política, etcétera. Gente estudiando, trabajando, etcétera. Y sí, nosotros no hacemos malones, pero por cuestiones sanitarias, pero sí tenemos un grupo de Por WhatsApp. Zoom. Sí, Un malón por Zoom. sí nos articulamos y ya nos conocíamos varias, sobre todo porque una viene trabajando hace mucho tiempo. Ahora, igual yo creo que sí hay hay como, no sé si una diferencia, pero sí hay como una separación quizás entre las candidaturas que estamos más ligadas al movimiento de disidencias Claro. sexuales, que principalmente son independientes, quienes van en la lista en que voy yo, el que apruebo movimiento dignidad, feminista del también, movimiento claro. feminista, que nos hemos encontrado en esos espacios, porque también creemos que no hay que homogenizar de repente. O sea, Claro. la comunidad Tiene que tener LGBTIQ+, claro, sus matices, sus claro, colores y todo. y yo creo que también ahí, cuando nuestra comunidad se enfrenta a quién votar, tiene que evaluar bien, porque aquí no basta que solamente hablemos de reconocimiento en términos formales, no falta que solamente nos reconozcan que tenemos nuestro derecho a ser quienes somos, sino que aquí hay que repartir la torta, porque nuestra comunidad también está precarizada en términos de recursos, en términos de oportunidades, de poder en la toma de decisiones. Entonces, para mí es inseparable hablar de reconocimiento y de redistribución, y creo que esa perspectiva divide de alguna manera aguas dentro de la comunidad, pero buena onda con todas, evidentemente. Obvio. Dime una frase como que es la clave para saber escoger a nuestros constituyentes. Una Muy frase, corto porque se pero acabó qué el programa. terrible. ¿Dónde han estado los últimos 30 años? Emilio Schneider, en Orgullo Ley. Así es, porque no cualquiera se sienta en un panel ahí de hombres heterosis como en CNN y da cara, mi guacha. ¿Sabéis qué? Muchos años. Es nuestra candidata. Muchas gracias, Emilia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo Orgullo Ley. Así es, pues mañana, pues amiga, aquí Lógico. con nosotros, con la canción y con la música de DJ Bascur nos despedimos. ¡Chao! ¡Chao! Me gusta esta Me parte. encanta esta música de DJ Bascur.